Hey, ¿qué más pues, frañoleros? Espero que todos estén súper bien, cargados con muchísima energía positiva. Y para el que no me conoce, mi nombre es David Acevedo. Y bueno, los dejo con este nuevo video. Bueno, en los capítulos anteriores pudimos ver hermosas catedrales. Visitamos el Monte San Michel, que es una isla que se encuentra en la región de Normandía y que en su cima hay una catedral dedicada al ángel San Miguel. También visitamos San Malo, que es una ciudad de la región de Bretaña, una ciudad hermosa, amurallada y que se caracteriza por sus deliciosos crepes. Y como si fuera poco, también probamos algunos alimentos de mar como cangrejos, ostras y algunos otros caracoles que provienen de esta región. Y mostramos cómo se pueden comer algunos de estos animales de mar. Pero también probamos una deliciosa bebida típica francesa, el Ricard con menta. Y estuvimos en una grandiosa ciudad donde pudimos contar un poco de su historia y de algunos búnkers que están en esta ciudad de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora queremos mostrarle algunas ciudades que de verdad son especiales, con una infraestructura muy hermosa y de verdad que tienen también bastante historia. Por eso quiero darles la bienvenida a otro capítulo más de Frañoleando. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. Parceros, por acá estamos en Dinan, una ciudad histórica en Francia. Y bueno, hay mucho viento, pero bueno, les voy a mostrar un poquito lo que conozcamos en esta bonita ciudad. Imagínense pues que esta ciudad cuenta con casi 3 kilómetros de muralla y un castillo del siglo XIV. Y pille pues, en la parte baja de la ciudad se encuentra un puerto deportivo en el cual usted puede pasear caminando tranquilamente al borde del río Rance. Pero en la parte alta van a encontrar muchas casas de época medieval que le dan ese toque histórico a esta grandiosa ciudad. Bueno, les cuento que estamos en Dinan. Esta es una ciudad que se encuentra en la Costa del Amor, en la región de Bretaña. Y bueno, acá estamos en una ciudad que es un poco pintoresca y con un toque medieval, como muchas de esas ciudades que se encuentran acá en Francia. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito. Bueno, esta ciudad cuenta con una muralla de más o menos 3 kilómetros y su historia viene o data desde el siglo IX aproximadamente, pero digamos que se vino a dar a conocer mucho más en el siglo XI. Cuando pases por la Plaza de los Cordeleros y los Merceros, vas a encontrar esas casas típicas de madera de la región que vienen desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Bueno, ¿se acuerdan del viaje a Alsacia? Les quiero mostrar que acá también, en esta región, en este pueblo, hay muchas casas con ese entramado de madera, debido a que conservan esa arquitectura medieval de esa época de hace años. Y pille, pues se encuentra uno casitas así, como las de los hermanos Grimm, ¿no? Que capaz, de verdad que es una ciudad que vale la pena que conozcan. Si vienen a esta región de Francia, pásense por acá en Bretaña. Se ve que hay mucha historia, parcero. Y vea pues, se supone que esta era la antigua casa del gobernador. Es una casa del siglo XV aproximadamente.
Bueno, cuenta la historia que a partir del siglo XIV este pueblo empezó a coger muchísima fuerza y bueno, se realizó la construcción de una torre que servía para las reuniones de los concejales y también por la plataforma que tiene en la parte de arriba servía como una torre de vigilancia. Esta torre cuenta con más o menos 43 metros de altura y bueno, es uno de los lugares como emblemáticos de esta ciudad. Y pille pues, cuenta la historia que en una guerra que acá es muy conocida, que se llama la Guerra de los 100 años, un man que se llama Douglas Klein dedicó su vida para liberar primero a Normandía y luego a Bretaña, que es la región donde está. Pero la persona que digamos fue más famosa en esta ciudad fue la reina Ana de Bretaña, que en el siglo XV decidió retirarse a ella tras la muerte de su esposo, el rey Carlos VIII. Bien, pues por acá nos encontramos una biblioteca al aire libre. Y luego de haber caminado por un largo tiempo, donde recorrimos cada uno de esos rinconcitos bacanos y chéveres, llegamos a la parte baja de Dinant, donde se encuentra el puerto deportivo y donde es muy agradable también caminar, para luego llegar, comer y volver a retornar donde estaba nuestro vehículo parqueado, para emprender camino a otra nueva ciudad. Oiga, lástima que el video no le haga tanto honor a esta vista, pero es que en realidad es algo especial. Qué vista tan espectacular. Pues pille, pues estas cabañitas que están acá son para guardar las cosas de pesca o de los barcos de la gente que vive acá en esta región. Normalmente ellos las alquilan y ahí guardan todo para que no tengan que llevarse las cosas hacia otra parte. Una belleza de mar. Bueno, en la ruta entre San Malo y el Monte San Michel se encuentra un pueblito que se llama Dol de Bretaña. Vamos a pasar por ahí y vamos a conocer un poquito de su historia y de, bueno, su infraestructura. Imagínese pues que esta ciudad fue la capital religiosa del rey de la época. Y aparte de eso, fue también una sede episcopal en el siglo XIX. Y como si fuera poco, esta catedral de Saint-Sampson es una catedral catalogada como de las más hermosas y con más historia de la arquitectura gótica. Vale la pena entrar y ver esos vitrales hermosos y también sus columnas. Pero si usted quiere saber más de la historia sobre la construcción de esta catedral, pues lo invitamos a que vaya y visite el museo que se encuentra a algunas cuadras de este hermoso monumento. Y pille pues, esta ciudad tiene tanta historia que en el siglo XIX una serie de excavaciones sacaron a la luz un gran hallazgo de cuerpos de mamuts, rinocerontes y hasta osos de esa época del Paleolítico.
Y bueno, dejando atrás la escultura de Chateaubriand, este político y escritor francés, y saliendo de Dol de Bretaña, nos dirigimos a otra hermosa ciudad de esta grandiosa región, una ciudad llamada Villedieu-les-Poix. Oiga, mire pues, esta ciudad es una de las paradas obligatorias en el turismo artesanal acá en Normandía. Y es el fruto de una historia que se remonta a la Edad Media, en el trabajo del cobre y el metal. Y cuenta la historia que esta ciudad fue donada por Enrique I de Inglaterra, o bueno, Quique como le decimos de cariño, a los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que era una orden militar y religiosa, que se conoce actualmente con el nombre de la Orden de Malta. Bueno, y esta ciudad es súper bonita, la verdad se las recomiendo que la visiten. Tiene unos callejones súper hermosos donde se pueden perder para tomar fotos y realmente van a disfrutar bastante lo que vean en este bello pueblo. Y bueno, parceros, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el videito. Y bueno, si fue así, vayan, denle un like, comenten y recuerden también de suscribirse. Vaya, dígales, chao.